¿Qué son los sólidos de revolución? Se denomina sólido de revolución al sólido obtenido al rotar una región del plano alrededor de una recta ubicada en el mismo, las cuales pueden o no cruzarse. Dicha recta se denomina eje de revolución. Sea f una función continua y positiva en el intervalo AB, si la región R indicada en la figura rota alrededor del eje X, esta genera un sólido de revolución cuyo volumen tratamos de determinar, como podemos observar en la presente imagen. Los métodos de resolución. Al hablar de volúmenes de revolución, es necesario saber que existen tres métodos diferentes, los cuales por medio de integrales pueden llegar a su resolución, entre ellos el método del disco, método del anillo y de los casquetes. El método del disco. Uno de los métodos es el denominado método del disco, que consiste en calcular pequeños volúmenes de cada uno de los discos que son divididos a partir del sólido principal, haciendo rotar la función principal sobre algún eje para obtener un volumen de revolución que logre utilizarse con la sumatoria de los discos. En este método, el área transversal de los discos es el área de un círculo y el ancho es la diferencial de x. También se conoce que el radio es igual a la f de x, según va variando la diferencial de x. Para entender mejor la fórmula con la que se inicia el procedimiento, se puede explicar que el volumen es igual a la integral de pi por radio al cuadrado por la diferencial de x, dando a conocer que el radio al cuadrado es también la función f de x al cuadrado. Método del anillo. El método del anillo puede extenderse para cubrir sólidos de revoluciones huecos, reemplazando al disco con una arandela. La arandela se forma al girar un rectángulo alrededor del eje, como se pueden apreciar en las siguientes imágenes y figuras. Considerando una región acotada por un radio exterior R mayor y un radio interior R menor, si la región gira alrededor de su eje de revolución, el volumen resultante del sólido está dado por las siguientes fórmulas que se pueden expresar en radios o funciones. Otro caso es cuando el eje de rotación gira en un punto Y, se puede obtener la siguiente fórmula a partir de las siguientes gráficas. Además, cuando el eje de rotación gira en un punto en X, se puede obtener la siguiente fórmula a partir de las siguientes gráficas. Método del casquete. El método del cálculo integral de los casquetes cilíndricos proporciona una forma alternativa de calcular volúmenes de sólido de revolución. Este es el método más viable para calcular secciones transversales. El volumen B del sólido de revolución S generado al girar en torno al eje Y, la región R delimitada por la gráfica de la función Y igual a f de x no continua y negativa, las rectas x igual a A y x igual a B. El eje X viene dado por la siguiente fórmula, el cual ha sido deducido a partir de la siguiente gráfica, donde R hace referencia al área que se desea calcular y x igual a A y x igual a B serían las rectas o los límites, donde la función sería y igual a f de x, y en la parte derecha podemos observar la gráfica en 3D. Este método tiene varios casos. El primero es cuando este gira alrededor del eje Y, por el respectivo diferencial de x. El segundo caso es cuando gira alrededor del eje X por su respectivo diferencial de Y. Tercer caso es cuando gira en X igual a C, es decir, en un punto, donde se incluirá X menos C. Cuarto caso es cuando Y gira en un punto igual a K. Quinto caso es cuando Y es igual a K, que está girando en un punto en el primer plano. A continuación se resolverá un ejercicio por dos métodos distintos. La función es y al cuadrado es igual a 4 que multiplica a 2 menos x. Despejando y obtenemos que es igual a más menos raíz de 4 que multiplica a 2 menos x. Y igual a 4. Significa que es el eje de rotación donde va a rotar el sólido rígido. Para resolver esta función deberemos de realizar por el método del anillo el caso 3, en el cual nos dice que el volumen es igual a pi del integral de b entre a
que multiplica f de x menos c, todo eso elevado al cuadrado, menos g de x menos c elevados al cuadrado. Todo esto multiplicado por un de x. Es decir, que f de x significa el radio mayor y g de x es el radio menor. También la c significa que es el eje de rotación. Aplicando todo esto en las funciones dadas, podemos calcular que el volumen es igual a pi del integral entre 2 y 0, que multiplica a menos 2 raíz de 2 menos x menos 4, todo esto elevado al cuadrado, menos 2 que multiplica la raíz de 2 menos x menos 4 elevados al cuadrado por un de x. ¿Por qué los intervalos de 0 a 2? Porque dada la función, al momento de graficar, la función está dada en x y la gráfica tiene o muestra intervalos fijos de 0 entre 2. Para resolver la integral debemos de resolver la diferencia de cuadrados. Al momento de resolver la diferencia de cuadrados nos damos cuenta que hay términos semejantes en los cuales podemos sumar y eliminar valores con diferentes signos, dándonos así que el volumen es igual a pi del integral de 2 a 0 multiplicado por 32 de la raíz de 2 menos x por dx, dándonos cuenta que para resolver esta integral debemos de utilizar el método de la sustitución, es decir, que u vendría a ser 2 menos x y de u vendría a ser la derivada de u, es decir, du es igual a menos de x. El volumen vendría a ser 32 pi del integral de 2 a 0 por u elevado a la u medio, es decir, que en vez de poner la raíz elevamos a una potencia, que sería lo mismo, a u medio por du. Volumen es igual a menos 32 pi multiplicado a 2 tercios de u por 3 medios, es decir, integramos, evaluado entre 2 a 0. Después de haber integrado, volvemos a la variable original, es decir, volumen es igual a menos 32 pi por 2 tercios que multiplica a 2 menos x elevado a la 3 medios, evaluados ahora sí en 2 y 0. Después de evaluar y ver términos semejantes y términos diferentes, concluimos que el volumen es igual a 128 tercios por raíz de 2 pi unidades al cubo. Para la resolución del segundo método vamos a aplicar el método de corteza cilíndrica o también conocida como casquete, para la cual vamos a aplicar la tercera fórmula de la misma, la cual es volumen es igual a 2pi que multiplica la integral de c a d de k menos y. K es una constante que multiplica todo esto por f de y menos g de y por su diferencial de y. Aplicando la fórmula con la función nos queda que volumen es igual a 2pi por la integral su límite inferior que es menos 2 raíz de 2 y el límite superior que es 2 raíz de 2. Estos límites se los encuentra despejando la variable y de su función. Todo esto multiplicado por 4 menos y esto multiplicado por 2 menos y cuadrado sobre 4. Todo esto multiplicado por su diferencial de y. Bien, como siguiente paso nos queda que volumen es igual a 2pi de la integral con sus respectivos límites y en este paso multiplicamos términos semejantes, lo cual nos queda 8 menos 4y cuadrado sobre 4 menos 2y más y cubo sobre 4 y todo esto multiplicado por su diferencial de y. Una vez cumplido el paso nos queda que volumen es igual a 2pi multiplicado por la integración de su función, la cual también queda definida por sus límites de menos 2 raíz de 2 hasta 2 raíz de 2. Bien, una vez definida la integral nos queda que volumen es igual a 2pi que multiplica en este
paso reemplazamos los valores de y por sus límites y nos queda 16 raíz de 2 menos que multiplica 2 raíz de 2 sobre 3, todo esto elevado al cubo, menos 2 raíz de 2 elevado al cuadrado, más 2 raíz de 2 sobre 16 elevado a la cuarta. Todo esto menos 16 raíz de 2 menos, abremos paréntesis, menos 2 raíz de 2 sobre 3 elevado al cubo, menos 2 raíz de 2 elevado al cuadrado, más menos 2 raíz de 2 sobre 16 elevado a la cuarta. Bien, para el siguiente paso eliminamos paréntesis y reducimos a términos semejantes, lo cual nos queda que volumen es igual a 2pi que multiplica a 16 raíz de 2 menos 16 raíz de 2 sobre 3 menos 8 más 4. Todo esto menos 16 raíz de 2 más 16 raíz de 2 sobre 3 menos 8 y más 4. Continuamos y nos queda que volumen es igual a 2 raíz que multiplica a 16 raíz de 2 menos 16 raíz de 2 sobre 3 menos 8 y más 4. En este paso nos damos cuenta que tenemos un signo negativo, lo cual nos indica que debemos cambiar los signos que se encuentran dentro del corchete, y lo cual nos queda que más 16 raíz de 2 menos 16 raíz de 2 sobre 3 más 8 y menos 4. Bien, para el siguiente paso reducimos a términos semejantes, lo cual nos queda que volumen es igual a 2pi, abremos paréntesis y nos fijamos que tenemos términos semejantes, en este caso 16 raíz de 2 más 16 raíz de 2, lo cual nos da a 32 raíz de 2, y menos 16 raíz de 2 sobre 3 menos 16 raíz de 2 sobre 3. Sumamos estos y nos queda menos 32 raíz de 2 sobre 3. Y el menos 8 más 4 más 8 y menos 4 se hacen 0 y se elimina. Teniendo así finalmente que volumen es igual a 2pi que multiplica a 64 raíz de 2 sobre 3, y reducido en términos nos queda que volumen es igual a 128 raíz de 2 sobre 3 pi unidades cúbicas, debido a que es volumen. Sólidos de revolución en el diario. Los sólidos y las superficies de revolución los encontramos en la vida diaria en cosas tan simples como macetas, árboles, casas o edificios, también en cosas más complejas como planetas y cuestiones de gran magnitud. Todo esto nos simplifica la vida en muchas formas, debido a que sin estos métodos del cálculo integral no tendríamos con exactitud las cantidades, áreas o volúmenes.